No sabía qué título ponerle, pero ahora les voy a decir cuál me vino a la cabeza. Desde que hace más de un mes atrás mis mañanas cambiaron totalmente, o la manera en la que las organizaba cambiaron totalmente. Estoy orando más, compartiendo de la palabra de otra forma, y me ha bendecido muchísimo a mí. Este pastor, créanme, ha crecido en la pandemia, no es que se mantuvo, este pastor creció en lo espiritual en la pandemia, y quiero compartirte de algo que a veces sale en las mañanas, en los tiempos que tengo con el Señor en las mañanas, que a veces tal vez en mis redes sociales puedes ver algún cartelito, que yo me los hago no para promoción, sino para recordar qué fue eso que Dios me dijo y que me quede ahí con una fecha específica, ¿no? Y yo quiero compartirte hoy sobre, si tuviera que ponerle un tema, es ser o hacer. Ese sería el título para hoy. Ser o hacer. Pero antes de eso yo quiero compartirte entonces un versículo. Son dos nada más los versículos que tengo y son cortitos, pero quiero que los desgranemos, quiero poder compartir con vos lo que hay en mi corazón. No sé si no es una predicación con un único tema, es abrirte mi corazón y compartir corazón a corazón con vos sobre lo que el Señor, entiendo, me ha mostrado de esto de ser o hacer. ¿Sí? Yo creo que puedo bendecirte, así que vamos a orar para pedir al Espíritu Santo que nuestro corazón esté abierto a recibir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oro que tu Espíritu Santo tome completo control y dominio de cada uno de los que está del otro lado. A tu reprendo todo espíritu contrario al Espíritu de Dios, le ordeno que se someta y pido que el Espíritu Santo de Dios tome el control de cada corazón, que se abran nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para ver la verdad del reino, la verdad de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ser o hacer. Ese es mi tema en esta noche. Quiero que empecemos por Mateo, el Evangelio según Mateo, el capítulo 17, el versículo 5, 17:5. Bueno, Mateo 17:5 dice: mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Quiero ponerte en contexto de qué fue lo que pasó acá en Mateo capítulo 17, versículo 5. Jesús va a subir a orar, él habitualmente ora. Jesús es un ser humano, como hombre, es un hombre de oración. No es un hombre que se mueve por instinto, no es un hombre que se mueve por la razón, es un hombre que se mueve por causa de la oración, por causa de ser guiado por el Espíritu Santo. Desde el principio que él empezó su ministerio, él siempre buscó la guía del Espíritu Santo, o ser llevado, ser guiado por el Espíritu Santo. Y esa es la clave del éxito del ministerio de Jesús. Así que Jesús está yendo a orar y se lleva con él a los tres que siempre van con él. Hay tres que siempre van con él. Entonces él lo lleva a Juan, lo lleva a Pedro, lo lleva a Jacobo y lo lleva aparte y dice: vengan a orar conmigo, o lo lleva a un lugar donde él ora. Eso es lo que está pasando. En el momento que Jesús está orando y los discípulos están ahí con él, lo que pueden ver es que Jesús se transfigura, o sea, cambia su cuerpo glorificado, que es algo extraordinario lo que ocurrió. Su cara brillaba, su ropa se puso blanca, y lo empezaron a ver como lo que realmente él es, que es el Dios hecho hombre. Y en el medio aparece Elías y aparece Moisés, o Moisés y Elías. Y está Jesús conversando con ellos. Esto es una imagen extraordinaria de lo que está ocurriendo en ese momento. Nunca antes se había visto y nunca más volvió a ocurrir, o por lo menos la Biblia no lo registra. Así que están estos tres viendo esa tremenda imagen. Están viendo cómo Jesús conversa con Elías y con Moisés, que ya no están vivos. Cómo Jesús fue transfigurado y cambiado a una imagen totalmente celestial y divina. Y Pedro empieza a hablar en ese contexto y dice: Señor, qué bueno que es que estemos acá. Qué bueno que es, y creo que sería bueno que hagamos 3 enramadas o 3 carpas o 3 tiendas, depende cuál sea la traducción que vos tengas en tu casa. Y en ese contexto que Pedro está hablando y está sugiriendo hacer algo, se escucha una voz del cielo que interrumpe todas las voces que se estaban escuchando. Hay una voz del cielo que interrumpe la conversación entre Jesús, Moisés y Elías.
Hay una voz del cielo que interrumpe lo que Pedro está proponiendo y que lo que dice esa voz es trascendente. Esa es la voz de Dios, y la voz de Dios dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Ese es el contexto de esta historia. Ese es el contexto. Yo sé que vos tal vez la historia la sabés, pero es para el que no la sabe, y el que no la sabe, lea más Biblia. Mateo capítulo 17. Necesitas tener Biblia si querés poder estar firme. Si no, vas a ser siempre un flojito. Mateo capítulo 17 es esto. Así que la voz dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. O a él oíd, si vos tenés la Reina Valera, ¿no? A mí lo que me llama la atención de este pasaje, verdaderamente, poderosamente la atención me llama, es que Pedro está más ocupado en ver qué van a hacer sus manos con lo que está viendo, que en prestar atención a lo que está pasando y escuchar. Es una tendencia que tenemos a querer ver cómo aporto yo a lo extraordinario que Dios está haciendo, cómo puedo yo aportar algo desde mi humanidad. Desde una humanidad que no tiene gloria alguna, desde una humanidad que no tiene poder alguno, que no tiene de qué jactarse. Pedro está viendo algo totalmente glorioso y extraordinario y está pensando cómo puede hacer algo con sus manos para aportar a eso que está ocurriendo. Es una tendencia que tenemos como cristianos. Siempre queremos agregar algo a lo que Dios hace. Y es un error. Es un error. A la obra del Evangelio, al Evangelio del Reino, a la obra de la cruz, a la obra de Dios, no hay nada que agregarle. Está todo hecho. Está todo resuelto. No necesita Dios que nosotros le agreguemos nada. Pero ahí está Pedro queriendo agregar algo. Jesús le pidió que lo acompañe y que se quede ahí, que mire, que no haga nada más, pero él está queriendo hacer algo. No solo queriendo hacer algo, él está hablando por encima de la conversación que está teniendo Moisés, Jesús y Elías. Pedro nos representa muchas veces. Es un error verlo a Pedro como la oveja descarriada, porque Pedro no es otra cosa que la representación de ese cristiano que vive por sus emociones y por su deseo de poder sobresalir, de poder destacarse, de poder alcanzar algún mérito delante de los ojos de Dios, de poder ser alguien más cercano, más notorio. Y no se ría, porque todos tienen esa tendencia, nuestro corazón tiene la tendencia a caminar de esa manera. Entonces, en este punto yo quiero decirte dos cosas que son trascendentes para este mensaje, que están parados en este texto. La primera es que es más importante oír que hablar. Es más importante oír que hablar. Pedro interrumpe una conversación entre Moisés, Jesús y Elías. Yo le pregunto a cada uno de los que está escuchando del otro lado: ¿qué estaban hablando Jesús, Moisés y Elías? Nadie sabe. La Biblia no lo registra. ¿Sabe por qué la Biblia no lo registra? Porque Pedro interrumpió. Porque en vez de Pedro estar escuchando y aprendiendo, escuchando y llenándose, está hablando, está interrumpiendo. Es más importante en el reino de los cielos, en el Evangelio de Jesucristo, es más importante oír que hablar. Si no tenemos nada para decir, cerremos la boca. Es que el que cree que siempre tiene algo para decir, lo único que está manifestando es que su corazón todavía quiere llevarse algún aplauso, algún me gusta. En el Evangelio y en el reino de los cielos es más importante oír que hablar. Oír a Dios que hablarle encima. ¿Qué clase de oraciones hacemos nosotros? Jesús estaba yendo a orar. Jesús fue a orar. Jesús conoce que la oración es una conversación, no un monólogo de una persona, que Dios tiene que escuchar. Dios no pagó un ticket en un teatro para escuchar un monólogo nuestro. Eso no es oración. Jesús le dijo: venga, los voy a llevar a donde yo oro. Y lo que está pasando en la oración de Jesús es que Jesús está conversando con Moisés y con Elías. O sea, Jesús mismo tiene tiempo de escuchar
y no de hablar. Hay una conversación. Pero como cristianos tenemos que aprender a orar escuchando, no siempre hablando. ¿Por qué estamos repitiendo y hablando y hablando y hablando? Y pareciera que orar es solamente hablar. Y orar no es hablar solamente. Hablar solamente se llama monólogo. Conversar es ida y vuelta, ida y vuelta. Tengo algo para decir, pero tengo mucho para escuchar. Anota esto. Más importante que hablar es oír. Oír a Dios. Que no perdamos las cosas que Dios nos quiere decir. Qué rico que hubiera sido saber lo que estaban hablando Jesús, Moisés y Elías. Pero qué enseñanza tremenda también nos dejó Pedro de lo que no hay que hacer cuando uno va a orar. No podemos estar pretendiendo hablarle encima a Dios. Dios quiere hablarnos. En nuestra oración no está mal que en algún momento hagamos silencio y no digamos nada, porque el que mucho habla, poco escucha. ¿Qué sería si mientras yo te estoy hablando ahí, vos me estás escuchando, vos me quisieras hablar encima? No nos escuchamos ninguno de los dos. Hay que aprender a orar escuchando, hay que aprender a hacer pausas, silencios. Saber que a veces no hace falta que diga nada porque al final del día Dios lo sabe todo, conoce todas mis necesidades. ¿Cómo puedo yo ser guiado por el Espíritu Santo si nunca paro a escucharlo? Si nunca tengo un detenerme para oír a ver qué tiene Él para decir. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes reconocerte como un cristiano que a veces ora más hablando que escuchando? Un monologueador de oración, un monólogo espiritual. A veces nuestras palabras lo único que esconden es que queremos todavía llevarnos algún aplausito. O queremos ver cómo podemos manipular a Dios con palabras, como si eso fuera posible. Tenemos que aprender a oír. Tenemos que aprender a oír. Más importante que hablar es oír. Pero número 2. Pedro también quiso hacer algo. Y este es mi número 2. Más importante que hacer es oír. Esta también es válida. Las dos son válidas. Pedro viene con una propuesta. Escuche. O escúchame. Porque a veces me quiero hablar en neutro porque me sale, me acostumbré. Escúchame. A Pedro Jesús le pidió que lo acompañe a orar. Y Pedro está queriendo hacer. No está orando, está queriendo hacer. Dice, acá podemos hacer 3 enramadas, o carpa, o tiendas, una para cada uno. Y entonces, ¿quién le pidió a Pedro que haga algo? Solo su corazón. Solo su deseo de obtener algún mérito. Solo su deseo de encontrar aprobación ante lo que estaba viendo. Solo su deseo de querer sobresalir en lo que estaba pasando. Estaba viendo una imagen donde él no entra. Estaba viendo una imagen donde él no tiene un espacio para salir. Y él dijo, yo tengo que hacer algo para entrar en esa imagen. Dios está haciendo algo extraordinario. No puedo quedarme afuera. Tengo que hacer algo. Algo que nadie le pidió. ¿Por qué a veces insistimos tanto en hacer cosas para Dios cuando Dios no nos la pidió? Con mucho respeto y con mucho amor. A cualquier líder o pastor que me pueda escuchar. Si te bendigo, mira, yo creo que puedo bendecirte. Yo sé que esto de la pandemia se ve. Que a alguno le dio como es una catarata de hacer cosas. Las ganas de hacer cosas. Porque la gente no la tengo cerca, porque tengo que estar a la mañana, tengo que estar a la tarde, tengo que estar a la noche, tengo que estar de domingo a domingo. Pregunta, ¿te lo pidió Dios? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, pastor, usted porque no quiere hacer todos los días. Yo haría todos los días si Dios me lo pidiera. Pero si no me lo pide, sigo como hasta ahora. Los mismos días que teníamos reunión, no agregamos ni uno. Salvo cuando Dios le habló a la pastora y dijo, tengo que hacer algo con las mujeres. Y el resultado a la vista. Se conectan más gente a la reunión de mujeres que conmigo.
Pero vuelvo al asunto. Más importante que hacer algo para Dios es oír a Dios. ¿Cuánta fuerza y cuánta energía gastamos en hacer cosas que Dios no nos pidió y después no vemos resultados? O mejor dicho, el único resultado que vemos es que estamos agotados, extenuados. Y cuando vamos a Dios, todos así, cansados de haber hecho, Señor, estoy cansado. Y Dios mirándote así, diciéndote, pero ¿quién te pidió que hagas tanto? ¿Por qué no me dejaste hacer a mí? ¿Por qué te esforzaste tanto en algo que no te pedí? ¿Qué querías detrás de eso? Esa es la pregunta, mi querido y mi querida. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Qué estábamos buscando detrás de ese querer hablar y querer hacer? Querer hablar y hacer cuando Dios no me lo pidió. ¿Qué buscaba nuestro corazón? Algo busca. Se llama protagonismo. Se llama mérito. Y eso tiene que morir. Eso tiene que ir a la cruz. Eso tiene que ir a la cruz. Hacer más de lo que Dios me pidió es pecado. Igual que hacer menos. Ahora, ¿y cómo hago yo lo justo? Oyendo. La única manera. Siempre fue igual el Evangelio. Siempre fue sencillo. Siempre fue simple. Nuestro corazón es el que lo complica, queriendo hacer, queriendo aportar, queriendo agregar a lo que está hecho. A lo que sencillamente yo tengo que oír y hacer lo que se me dijo. No agregar, no sacar. Solo eso. Y dejar que Él manifieste su gloria como quiera. A veces queremos que Dios manifieste su gloria como queremos nosotros. No le queremos dar ni el derecho a manifestar su gloria como Él quiere. Pero para ser más concreto, por eso no hay gloria. Hay algunos momentos, en nuestras vidas, un momento, pero una manifestación continua de su gloria. Cuando queremos destacarnos o cuando queremos hacer más de lo que se nos ha dicho, metemos la pata. Metemos la pata. Esa es mi primera reflexión. Te la comparto, corazón a corazón. Corazón a corazón. Con mucha humildad y con mucho respeto te lo digo. Y sobre todo con mucho amor. Tal vez esta reflexión te salve la vida. No lo sé. Esa voz que se escuchó en el cielo, vamos para la segunda parte. Esa voz que se escuchó en el cielo dijo algo contundente. Dijo, este es mi Hijo amado. Estoy complacido con Él. Escúchenlo. La manera en que Jesús fue a orar nada tiene que ver con la manera en la que Pedro lo hizo. Jesús fue a escuchar. Jesús estaba conversando con Elías y con Moisés. Jesús fue a oír. Y el resultado de haber oído a Dios es que me habilita a que Dios diga, escúchenlo, porque Él sí me escuchó. Esto es poderosísimo, poderosísimo. Es poderosísimo. Sigo en el primer punto, perdón. Pensé que iba a pasar, pero esto me vino de Dios. Así, no lo había visto. Lo que me habilita, Dios me habilita a mí a hablar. Dios habilitará oídos a que me quieran escuchar solo cuando yo primero lo escuche a Él. Impresionante que Jesús está orando y está oyendo en esa oración. Y el resultado de haber oído a Dios es que Dios lo habilita a hablar. Dice, a Él escúchenlo porque Él sí me escuchó. Pregunta, ¿podrá Dios decir lo mismo de nosotros, pastores, líderes? ¿Podrá Dios decir, hagan silencio y escúchenlo a Él porque Él es el único acá de todos los que están acá? Y eran 4, los 3 discípulos y Jesús. El único que está escuchando es Jesús. Escúchenlo a Él. El resto mejor haga silencio si Dios no le habló. Es poderoso. Yo sé que es poderoso. Y puedo ver que ese es el tiempo que el Señor en donde nos está poniendo. Donde de alguna manera, no sé cómo será, pero Dios va a guiar oídos a seguir solo a la voz que está escuchando a Dios.
solo a ese pastor, ese líder, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, que está realmente oyendo a Dios. Yo creo que este es el tiempo que se está viviendo ahora, que hay entre tanto vivo, tanta cosa, tanta cosa. Yo creo que los oídos empezaron a desviar solo a los que se dan cuenta en esos oídos y dicen, che, a este le habló Dios. Este no inventó nada. Este no está queriendo inventar la rueda, este me cuenta cómo la rueda es. Amén. Listo, ahora sí, paso al otro tema, si el Espíritu Santo lo permite. Sí, vamos. La voz del cielo, la voz de Dios, dijo, este es mi Hijo amado, en el que me complazco. 3 cosas fundamentales. Este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Claro, a esta altura de Mateo capítulo 17, no hay duda que Jesús es un Hijo amado y que Dios está complacido con él. ¿Por qué no hay duda? Porque, escuchen, Jesús predicaba el Evangelio, Jesús sanaba enfermos, Jesús multiplicaba alimentos, Jesús levantaba muertos, Jesús echaba fuera demonios, Jesús enseñaba aún en la sinagoga, Jesús desenmascaraba la mentira. Por decir algo, dije 7 cosas que Jesús había hecho hasta ese momento. Y es en ese momento cuando en el cielo una voz dice, este es mi Hijo amado en el que estoy complacido. Y entonces, hasta ese punto, todos vamos a estar de acuerdo con lo que esa voz dice, con la voz de Dios. Ninguno de nosotros puede negar que lo que Dios estaba diciendo de Jesús es cierto. ¿Por qué? Porque no hay duda, porque hay evidencia tangible, porque hay méritos en Jesús. Hay evidencia comprobable. Sanó enfermos, levantó muertos, multiplicó alimentos, echó fuera demonios. ¿Cómo no va a complacerse Dios en ese Hijo? ¿Cómo no va a ser hijo y cómo no va a ser amado? No hay duda de este asunto. Así vemos nosotros las cosas. Así la religión nos obliga a ver las cosas. Míreme bien. La religión nos obliga a creer que estas palabras eran correctas solo porque tenemos un hecho que lo evidencie. Y este es mi segundo punto. Esto es Mateo capítulo 17, lo que hablamos recién. Pero en Mateo capítulo 3, versículo 7, que es muchísimo antes de que esto ocurra, la Biblia dice que se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Y hasta ese momento Jesús no había hecho nada. No había sanado a nadie. No había resucitado ningún muerto. No había multiplicado ningún alimento. No había desenmascarado ningún religioso. Oiga, ni bautizado estaba. Es cuando lo bautizan que se escucha esa voz. Pero de Jesús no se sabe nada más que era alguien que estaba ocupado en los asuntos del Padre, como cualquier cristiano, y trabajando, como cualquier cristiano. O sea que no hizo nada extraordinario para que del cielo se oiga que ese era su Hijo amado en el cual Dios estaba complacido. Y oigo el ruido de la religión cayendo. Porque todos estamos de acuerdo con lo que pasa en Mateo capítulo 17, 5, pero nos cuesta mucho entender o aceptar que en Mateo capítulo 3, 17, que fue mucho antes de que Jesús haga nada, esto también sea así. Y yo quiero empezar entonces a desgranar este último texto. El evangelio del reino es antimérito. Es antimérito del hombre. No es por merecimiento. Es por gracia. No es por obra para que nadie se gloríe. Todos saben ese texto, pero yo quiero hablar de este. Hay 3 cosas que dijo el Señor.
3 cosas que hizo oír desde el cielo para que a ninguno le quede ninguna duda de lo que se estaba hablando. La primera, hijo, lo llamó. Hijo, por definición, es una consideración del padre. El padre es el que considera a los hijos. Por definición. Te estoy hablando de definición. Por definición, es una consideración del padre el hijo. Por definición, amado es la persona que ama a alguien. Es una persona amada por alguien. Ese es un amado. Alguien que es amado por un tercero. Ese es un amado. O sea que esto también depende de otro. Ser hijo depende del padre y ser amado depende de un tercero también. Y complacido. O sea que hay un tercero que encuentra complacencia o satisfacción en mí. O sea, vamos a bajarlo blanco sobre negro. O sea que ser hijo no tiene ningún mérito humano. El mérito es del Padre. El mérito de un hijo está en el Padre. Es el Padre el que lo hizo. Es el Padre el que lo engendró. Así que ser hijo en sí mismo no tiene mérito del hijo. El mérito es del Padre. Número 2. Ser amado no tiene mérito. Para mí como individuo, es mérito del que me ama. Ser amado es mérito del tercero, no es un mérito mío. Es un mérito del que me ama. Porque usted y yo sabemos que no importa cuántas cosas buenas podamos hacer, siempre tenemos una infinidad de errores y debilidades y defectos que nos hacen imposibles de amar muchas veces. Así que el ser amado también es mérito del otro. Así que hasta acá Dios dijo hijo y amado, o sea, méritos de Él mismo. Y por último dijo estoy complacido. El Padre tiene este mérito también. Elige satisfacerse por la sola existencia de su Hijo. Es un mérito del Padre, no es un mérito del Hijo. Las 3 cosas que Dios dice desde el cielo son méritos del Padre, no méritos de Jesús. Es hijo porque Él es Padre. Es amado porque Él ha querido amarlo. Y está satisfecho con Él porque a Él le pareció bien satisfacerse por su simple existencia. Porque hasta ese momento Jesús no había hecho absolutamente ningún milagro. Así que la satisfacción del Padre en el Hijo estaba por su existencia. No por su hacer. No por sus obras. Por el simple hecho de su existencia. La voz que se escucha del cielo es la voz del que tiene el mérito. El Padre, no el Hijo. Mire, Catalina y Camila son hijas mías y ellas no tienen ningún mérito en eso. Ni siquiera decidieron cuándo querían venir. La buscó papá y mamá. Papá y mamá son responsables y tienen el mérito de que existan. Son amadas desde el día que nacieron. Y en realidad desde el momento en que un bebé nace, cualquier padre sabe que lo único que le trae es un montón de trabajo. Vamos a hablar claro. No, pastor, pero el amor, sí, no hay duda del amor. Justamente. Es increíble cómo es mérito de los padres amar a esa criatura, porque hace nada para ser amado. Solo ensucia pañales y no te deja dormir de noche. Porque no sabe decirte que te ama, no sabe darte un abrazo, no sabe hacerte un mimo, son todos reflejos lo que tiene, nada más. Porque todavía no se ha desarrollado. Así que sin hacer absolutamente nada, es amada. Son amadas, fueron amadas las dos desde el primer día, desde el primer segundo que nacieron, sin hacer absolutamente nada. Y los padres, nadie yo, estamos satisfechos en ellas, aunque no tengan título primario, secundario, universitario, no han ganado ninguna medalla, no han hecho absolutamente nada que nos dé un orgullo más que el ser nuestras hijas. Y eso para nosotros ya nos satisface, eso ya nos completa. Eso ya a mí me hace estar hecho. Si mañana quiere estudiar, buenísimo.
Y si no lo hubiera querido hacer, igual estoy satisfecho con ella. No cambia lo que pueda hacer su condición para conmigo, que es hija, o que son hijas. No cambia lo que yo siento para con ellas, o lo que yo quiero sentir para con ellas, que es amor, elijo sentir amor. Y satisfacción por el simple hecho de su existencia. No pueden cambiar, nada de lo que ellas hagan puede cambiar esas tres cosas. Y no tienen mérito en recibir ninguna de esas tres cosas. Este es el verdadero evangelio. El evangelio donde yo no tengo ningún mérito. Todos los méritos están en el que me amó, en el que me hizo hijo, y en el que elige satisfacerse, estar satisfecho, sentirse satisfecho por mi simple existencia. Haga o no haga cosas. Porque Jesús todavía no había hecho absolutamente nada. Esto es lo extraordinario del evangelio. A mí me parece extraordinario, no sé a usted. Tal vez no les nada nuevo, pero a mí me parece extraordinario. Ahora, tenemos, y hay que reconocer que tenemos la tendencia a querer hacer cosas para sentirnos merecedores de una posición de afecto o hacer cosas para agradar. Tenemos esa tendencia, tenemos la tendencia a querer hacer algo. Pedro quiso hacer algo. Pedro ese día quiso hacer algo. Y la raíz del por qué yo quiero hacer algo es porque yo siento que tengo que alcanzar algo que no tengo. El motivo por el cual alguien se desespera por ser amado es porque no se siente amado. El motivo por el que alguien se desespera por querer satisfacer al otro es porque no siente que pueda haber generado esa satisfacción con sus actos. Todo el tiempo que queremos hacer algo para Dios, tenemos que analizar por qué lo estamos queriendo hacer. ¿Es porque Él me lo pidió? Aprobado. ¿Es porque yo quiero mostrarle a Él algo extraordinario para que Él me ame más? Es inútil. Suena bien, suena bonito, suena piadoso, pero es inútil, porque nada de lo que yo haga puede hacer que Dios me ame más o me ame menos. Es inútil. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué queremos demostrar y a quién? Hablo del Evangelio, en el Evangelio. ¿Por qué quiero levantarme a las 3 de la mañana a orar? O a las 5, o los que te dicen voy a pasar la noche orando. ¿Por qué? ¿Es Dios que te lo pidió? ¿Es una urgencia que vos sentís espiritual? ¿O es que mañana querés decirle al Señor, yo oré toda la noche, amame más? Complacete en que te oré toda la noche, es un monólogo extraordinario, si alguien lo hubiera grabado, Dios mío. ¿Qué queremos demostrarle y a quién? Con lo que hacemos. Predico cada sábado, salgo a predicar. Ahora no, pero he salido, Señor. Y entonces, ¿qué estás buscando? ¿Un merecimiento, un aplauso, un premio? ¿Por qué buscas lo que ya tenés? Jesús durante 30 años hizo algo que es muy difícil de hacer para nosotros. Yo creo que lo más extraordinario que Jesús hizo en sus 33 años de vida los hizo los primeros 30. Yo sé que a usted le puede hacer ruido lo que yo le voy a decir. A mí me impresionan más los primeros 30 años de Jesús que los últimos 3. Es personal, una apreciación totalmente personal. Todo lo que Jesús hizo los primeros 30 años para mí es mucho más impresionante que lo de los últimos 3. Porque los primeros 30 años hizo algo trascendente, hizo algo que para nosotros es muy difícil de hacer. Hizo nada. Hizo nada. 30 años no hizo nada por el simple hecho de que el Padre no se lo pidió. No hizo nada.
Cualquiera de nosotros en la iglesia, si usted ve a alguien en la iglesia y dice, no quiero servir, no quiero hacer nada, y uno empieza, pero ¿cómo tenés que hacer para Dios? Porque tenemos adentro un religioso, un enano fariseo adentro vive, que quiere obligarte a hacer méritos para ganarte el aprecio de Dios, y es una estupidez. Esa es la palabra correcta. Es tonto. Es estúpido. No genera nada. Nada. Jesús estuvo 30 años sin hacer absolutamente nada. O sea, estuvo haciendo nada, que es más difícil que hacer algo. Y se mantuvo haciendo nada. Y cuando se bautizó, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el que estoy complacido. ¿Por qué estoy complacido? Porque existe. No ha hecho nada extraordinario, pero me complace. Es para meditarlo, gente. Es para meditar. Es para meditarlo. Jesús demostró, o quedó demostrado de parte de Dios ese día, que puedo ser amado, que puedo ser hijo, y que Dios puede estar complacido conmigo, aunque yo no haga nada. Yo sé. No, yo sé que a la religión esto le molesta. Si a usted le pica acá atrás, eso es religión, se llama. Si usted está así mirándome como, eso se llama religión. Deje que se manifieste y que salga. Déjelo salir. Estamos separando levadura de pan. Déjelo. Todo lo que hacemos para ganarnos el título de hijo, todo lo que hacemos para ganarnos el amor del Padre, el afecto, y todo lo que hacemos para que Él se sienta satisfecho, es inútil porque ya lo tenemos aunque no hagamos nada. Él ya nos ama. Él está complacido conmigo. Y yo soy su hijo, aunque no haga nada. Pastor, si sigue predicando eso, no va a tener ni una persona que quiera servir en la iglesia. Bueno, si Dios no se lo pidió, prefiero que no hagan nada. No tengo problema. Todavía me acuerdo cuando empezamos con Nadia. Que no había nadie. No es que no queríamos que haga nadie nada. Es que no había nadie. Y hacíamos lo que podíamos. Y de pronto, poco a poco, el Señor fue enviando gente. Y tuvimos una conversación muy seria los dos. Y nos dijimos algo que hasta hoy intentamos mantenerlo. Y es, no le vamos a pedir a nadie que haga nada si no quiere o si Dios no nos lo muestra. Y durante un tiempo largo, no corto, largo, en la iglesia había gente para poder hacer cosas, pero nadie hacía nada. Porque entendíamos que era el tiempo de que lo tuviéramos que hacer nosotros, que Dios nos lo había pedido a nosotros, no a los que estaban llegando. Tal vez los que llegaron habrán aprendido de que es mejor no hacer nada y se han sentido amados sin hacer nada. Y cuando no hemos dejado a alguien hacer algo, algunos se han ido y dicen, no me dejan hacer nada. Y no tengo un problema con eso. No hemos tenido problema y no lo tendremos jamás. Porque hemos entendido que se puede ser amado, se puede ser hijo, y puede Dios estar complacido en mí, aunque yo no haga nada. Que todo esfuerzo que yo hago para encontrar las tres cosas que yo ya soy y yo ya tengo son inútiles. Que lo único que yo tengo que hacer es lo que yo he oído que Dios me ha pedido. Y nada más y nada menos. ¿Puedes decir amén aunque te sea incómodo? Me gustaría que puedas escribir ahí amén, 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 si es que no te duele tanto. Y si te duele, mejor, escribí amén. Hay que doblegar ese orgullo, ese deseo de querer hacer méritos para Dios. De querer congraciarme con Dios como si yo pudiera, de alguna forma, destacarme por encima del resto de sus hijos. Como si pudiera Dios amarme más a mí que a otro. No se puede. Yo digo que más importante que hacer es ser.
o ser es más importante que hacer. No necesitamos demostrarle a Dios que somos sus hijos. No necesitamos hacer algo para ganarnos su amor. No necesitamos hacer para sentir que lo complacemos. Dios no lo necesita. Él ya nos ve como hijos. Él ya nos ve amados y Él ya se complace en nosotros. No necesitamos hacer algo para ser hijo. Somos. Estoy hablando de creyentes. A gente que ha rendido su vida a Jesús, que ha dicho, necesito a Jesús como Salvador. No necesitamos. Pero déjeme decirle, a Dios no necesitamos demostrarle nada. Pero al diablo tampoco. Escúcheme. Después de que Jesús se bautizó y se escuchó del cielo la voz que dijo, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia o en el que estoy complacido, estoy muy complacido con él. Le dijo hijo, le dijo amado y le dijo que estaba complacido. Eso ya estaba hecho, eso ya era, eso ya existía. Así que no van a ver a Jesús intentando ganarse el favor del Padre porque ya lo tiene. El título de hijo porque ya lo tiene. No lo van a ver buscando vanagloria porque él ya sabe que complace al Padre con cómo es. Él ya ha entendido que con solo ir y hacer es suficiente. Pero el diablo, la tentación que tuvo el Señor Jesús de mano del diablo o de boca del diablo, era que él quería que le demuestren. Si eres hijo de Dios, entonces hace algo. Esa propuesta es diabólica. Si yo tengo que hacer algo para demostrarle a alguien que soy hijo, es el diablo el que está detrás de todo ese asunto. No es Dios. Jamás nunca Dios le dijo a Jesús, si sos mi hijo, entonces hace esto. Entonces sana a un enfermo, a ver si sos hijo. Entonces multiplica panes y peces, a ver si sos mi hijo. Jamás nunca Dios, la Biblia no registra que eso sea así. El único que le pidió a Jesús hacer algo para demostrar si era hijo fue el diablo. Y déjeme decirle algo, Jesús no le dio el gusto. Porque Jesús no tiene que demostrarle nada, porque Él ya sabe lo que es. Él ya escuchó que es hijo, ya escuchó que es amado, y ya escuchó que el Padre está complacido con Él. Escuche, no lo reprendió, ni falta hizo. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. No necesito hacerlo, porque yo soy hijo. Si eres el Hijo de Dios, entonces tírate del pináculo. No necesito hacerlo, ya sé que soy hijo. Ya entendí la tentación por dónde viene. A ver qué puedo hacer para ser hijo, y ya soy. Es una línea fina, diría alguno. Yo le digo, es muy gruesa esa fina. Es muy gruesa esa línea. Cualquiera se da cuenta. Solo el diablo es el único capaz de querer exigirnos o querer meternos en hacer para ser hijos, cuando ya somos. ¿Sí se entiende? Yo me pregunto, si a Dios no tengo que demostrarle, y al diablo no tengo que demostrarle, entonces ¿por qué hago lo que hago? ¿A quién quiero demostrarle algo? ¿Ante quién quiero demostrarme hijo? ¿Ante quién quiero demostrarme amado? ¿Ante quién quiero demostrarme que complace a Dios? Y ese es el error de mi corazón. Es que mi corazón y la religión que pueda haber en mi corazón, esa levadura de los fariseos, que todo el tiempo me quiere llevar a hacer algo por mi propia mano, para sentirme que he cumplido con Dios, que tengo algún mérito para con Dios, me hace fracasar siempre. Siempre me hace fracasar. Nuestro corazón siempre nos quiere llevar al mérito porque vive en este mundo. Y el sistema de este mundo se mueve por méritos, por demostraciones. Pero en el reino de los cielos no es así. Con Dios no es así. Yo quiero desafiarte a que vos me escribas algo ahí en las redes sociales para que yo pueda verlo
cuando hagamos un tiempito de saludarnos. Quiero que escribas esto. Yo soy hijo, yo soy amado y Dios se complace en mi vida. No importa lo que haga. Escribilo. Yo soy hijo, yo soy amado, Dios se complace conmigo. No tengo que hacer nada para demostrarlo. No tengo que demostrarle a nadie que soy hijo, que soy amado y que el Padre está complacido conmigo. No tengo que hacerlo. Es un hecho. Y nada de lo que haga puede cambiarlo. Así que lo más importante es saber quién soy para Dios, no lo que hago para Él. Eso es lo que el Espíritu Santo me permitió reforzar estos días. Para Dios es más importante quién soy para Él que lo que hago para Él. Porque para Él soy un hijo, no una herramienta de trabajo. Así que es más importante para Él lo que soy que lo que hago. La obediencia, finalmente, porque yo sé que ahí hay como un palo suelto que la religión todavía puede querer agarrarlo y decir, pero ¿y el servicio, pastor? ¿Y el servir a Dios? ¿Y el salir a predicar el evangelio que también está en la Biblia? Porque así se manifiesta la religión, se enoja, siempre se enoja. Si te enoja el mensaje, es la religión, no sos vos. Quédate tranquilo, vamos a terminar de liquidarla hoy. Hoy la terminamos de matar. Escuchá. Esto es muy importante. La obediencia a Dios es un acto nacido de la posición que yo sé que tengo frente a Dios. Yo me sé hijo, y como me sé hijo, obedezco al Padre. No necesito un revólver en la cabeza para obedecer. Cuando yo me sé hijo y mi Padre me da una indicación, yo lo obedezco. Punto. No necesito que nadie me obligue. Si necesito que me obliguen para obedecer, es porque todavía no me sé hijo. Todavía no me sé oveja de ese buen pastor. Tampoco, ¿no? Y no hablo de mí, hablo de Cristo. Dice, porque mis ovejas escuchan mi voz y la obedecen, sin que nadie la fuerce, sin que nadie las obligue. Solo escuchan mi voz y obedecen. Si escuchás su voz y obedeces, es porque tenés bien claro quién sos delante de Dios. Que sos un hijo que quiere servir a su papá. Escuchá, por amor. Por el simple hecho de que lo ama. No porque quiera tener un mérito, porque sabe que no hay mérito que alcance. No hay obra extraordinaria que pueda hacer para ser amado más. Ya es amado. Y como se siente amado, aún por falta de mérito, en devolución a ese amor, es capaz de servir, sin que nadie se lo pida. La obediencia es un acto nacido del amor, no es con el objeto de ser amado. Voy a volver a decir eso. La obediencia a Dios es un acto de amor, no es el objeto o la forma o el medio para yo sentirme amado. Es al revés. No es que yo obedezco para que Dios me ame, es que Dios me ama y por eso yo lo obedezco. El orden de los factores altera el producto, en este caso. Sí lo altera. Finalmente, para terminar, lo único que quiero decirte es que para uno tener una mayor profundidad y una mayor revelación en esto que estamos hablando, necesita tener una comunión, una relación habitual con el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque en ese bautismo donde Jesús no había hecho absolutamente nada y se escuchó una voz del cielo, lo primero que ocurrió antes de la voz es que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Es el Espíritu Santo el que me da la identidad de hijo. Es el Espíritu Santo el que me permite oír la voz del Padre. Es el Espíritu Santo el que me hace verme como amado. Es el Espíritu Santo el que me convence de que yo ya soy objeto de
darle felicidad al Padre por mi simple existencia. Sin el Espíritu Santo esto es imposible. Si sacamos al Espíritu Santo de esta ecuación para llegar a esa conclusión, lo único que vamos a encontrar es que nos falta algo. Y ese algo siempre queremos llenarlo con alguna actividad, con algún mérito humano, para sentir lo que yo todavía no he descubierto. Para tratar de alcanzar lo que en realidad ya tengo, pero no he visto. Es solo el Espíritu Santo, solamente la relación íntima con el Espíritu Santo, habitual, constante con el Espíritu Santo, la que me permite a mí que se me sea revelado esta realidad, que soy hijo, que soy amado y que el Padre está complacido conmigo, no importa lo que yo haga. Y aún que no haga nada también es así. Amén. Tenemos que sacarnos tanto deseo de querer figurar, de querer obtener algo de Dios por méritos humanos. Eso se llama religión y siempre se llamará religión. Eso no es evangelio. Si yo necesito probarle o demostrarle a Dios por qué Él hizo bien en amarme, eso es religión. Si yo necesito hacer algo para sentirme útil para Dios, eso se llama religión. Y falta de comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que volver a desarrollar nuestra comunión con el Espíritu Santo para aceptar el Evangelio como es, que no requiere de habilidad humana, no requiere de mérito humano, requiere de un corazón sensible a oír su voz y hacer lo que el Padre le pide en consecuencia, al amor recibido, a la posición de hijo recibida y a que el Padre ya está complacido conmigo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo oro que cada uno de los que está del otro lado en este momento tenga una experiencia con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo toque su corazón y quite toda religión. Aún, Señor, que toques esos corazones y los doblegues, Señor. Que puedan encontrar esos corazones a través de un toque del Espíritu Santo el cambio. No impida las lágrimas que pueden venir a tu corazón, porque cuando uno descubre esta realidad se da cuenta de tanta cosa que ha hecho mal. Y se puede llegar a sentir que ha hecho tanto en vano. Pero no te preocupes, empezamos hoy de nuevo. Espíritu Santo, amigo mío, yo te pido que toques cada corazón. Que esta semilla seas vos el agua que permite que se desarrolle esta semilla, para que dé frutos y podamos ver una iglesia que camina en el Evangelio verdadero. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo los bendigo. Que sus ojos y sus oídos sean abiertos a esta realidad y que caiga por tierra y quede destruido toda religión y todo sistema meritocrático que haya en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.